Estados Unidos inicia ejercicios militares junto a Trinidad y Tobago frente a Venezuela. Un destructor estadounidense llega a Puerto España este domingo y Maduro clama no a la guerra loca. Mientras tanto, su ministro de Defensa avisa que cualquier operación de la CIA fracasará. El presidente Donald Trump suspendió las negociaciones comerciales con Canadá después de que un anuncio en Ontario criticara los aranceles de Estados Unidos y usara imágenes de Ronald Reagan sin permiso. En Gaza, las familias buscan a sus seres queridos entre los cuerpos devueltos por Israel, mientras en Israel el rehén Alon Ohel regresa a casa tras ser liberado por Hamás como parte del alto el fuego. Estados Unidos realizó un ataque contra una presunta lancha de narcotráfico en el Caribe, dejando 6 presuntos traficantes muertos. La embarcación, según las autoridades, estaba vinculada al grupo criminal Tren de Aragua. Durante la noche, por orden de Trump, el Pentágono atacó una embarcación del Tren de Aragua, considerada organización terrorista que traficaba drogas en el Caribe, anunció Hexet en X. Además, advirtió que Estados Unidos tratará a los traficantes como terroristas de Al-Qaeda, prometiendo rastrearlos y eliminarlos. Estados Unidos, Trinidad y Tobago anunciaron realizar ejercicios militares frente a Venezuela. Un destructor estadounidense llegará a Puerto España este domingo y permanecerá hasta el 30 de octubre, mientras Maduro pidió no a la guerra. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura a la guerra. Esa sería la traducción, ¿verdad? Ejercicios militares en conjunto que reforzarían la seguridad regional mientras Venezuela acusa a Estados Unidos de intentar derrocar a Maduro y realizar ejercicios diarios en respuesta. Estados Unidos continúa su ofensiva en las costas del Caribe y del Pacífico sudamericano. El último ataque realizado en aguas caribeñas eleva a 8 las operaciones estadounidenses en esta zona durante la semana, a las que se suman otras 2 en el Pacífico. Con este ataque, el número de personas fallecidas asciende a 43. Hasta ahora, Washington no ha presentado pruebas que respalden las acusaciones contra los presuntos criminales atacados en aguas internacionales. Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela. El gobierno trinitense informó el jueves que el destructor USS Gravely llegará a la capital Puerto España el domingo para realizar entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago. Está previsto que se quede en el país hasta el 30 de octubre. El Ministerio de Exteriores del país añadió que la presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe. El anuncio tiene lugar en momentos en que Venezuela denuncia que Washington busca derrocar al presidente Nicolás Maduro desde que Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas. La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 37 muertos en 9 bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. Ante el despliegue estadounidense, Maduro abrió el registro en la Reserva Militar y ordenó la realización de ejercicios militares casi a diario. El jueves, el mandatario aseguró que Venezuela quiere paz. No a la guerra, not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace, forever, forever, forever. Ellos no tienen relaciones diplomáticas con nosotros. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el jueves que Venezuela quiere paz ante lo que considera una amenaza de invasión militar por parte de Estados Unidos. Se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra. No a la guerra de los locos, no a la locura a la guerra. Esa sería la traducción, ¿verdad?
El término tarzaneando se refiere a un lenguaje donde se omiten artículos, preposiciones y conjugaciones complejas. Estados Unidos desplegó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe. El 2 de septiembre, este operativo realizó el primero de los 9 ataques contra embarcaciones y submarinos, 2 de ellos en el Pacífico, en los que han matado al menos a 37 presuntos narcos. Maduro ha tachado estas operaciones de amenaza y asedio y asegura que buscan un cambio de régimen para apropiarse del petróleo. Venezuela quiere paz, somos hermanos de ustedes, trabajadores, trabajadoras. No a la guerra, no a la guerra. No a la guerra, no a la guerra, paz, sí, sí a la paz, para siempre, por siempre. Yes, peace, forever, forever, forever. Frente al despliegue estadounidense en el Caribe, Maduro ha ordenado una serie de ejercicios militares, el más reciente activado la madrugada del jueves con 73 puntos de las costas venezolanas. Maduro dijo además que estos entrenamientos han probado equipamiento comprobado a Rusia y a China. Afirmó que gracias al presidente Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz. Y sabemos que la CIA... El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió el jueves que cualquier operación de la CIA contra su país fracasará, tras la autorización de operaciones encubiertas por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Estados Unidos desplegó en el Caribe una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales para operaciones militares que llevaron al bombardeo de lanchas presuntamente narcoterroristas procedentes de Venezuela. Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará, como han fracasado hasta ahora. Venezuela asegura que se trata de un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro, mientras que Trump autorizó la semana pasada operaciones encubiertas. Sabemos que la CIA, está allí presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo donde no haya embajada. Donde haya una embajada, mejor dicho, de los Estados Unidos, allá estará operando la CIA. Mientras tanto, el gobierno venezolano continúa sus ejercicios militares en la costa, reafirmando que cualquier intento extranjero será detenido. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el jueves que los ataques ordenados por Donald Trump contra embarcaciones presuntamente cargadas de droga en el Pacífico y el Caribe son ejecuciones extrajudiciales. El mandatario izquierdista intensificó sus críticas contra el despliegue militar sin precedentes que lanzó Washington en agosto en aguas internacionales con una flota de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales que han destruido al menos 9 embarcaciones con un balance de 37 muertos. Estados Unidos en este tipo de acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína, sea que no lo sean, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario. El mandatario colombiano pide que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados. Trump y Petro entraron en una guerra de palabras que sube y baja de tono en medio de la peor crisis entre dos países que durante décadas tuvieron una de las relaciones más estrechas en la región. Durante una rueda de prensa en Bogotá ante periodistas internacionales, el presidente izquierdista se quejó de las acusaciones de su homólogo estadounidense, quien lo ha llamado líder narcotraficante y maleante. El señor Trump me ha calumniado. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que las relaciones entre ambos mandatarios no dan señales de mejoría. No creo que estemos viendo una desescalada por parte del líder desquiciado de Colombia en este momento, y francamente no creo que al presidente le interese eso en este punto. En medio de la escalada de tensiones, Trump retiró este año a Colombia de la lista de países aliados contra el tráfico de drogas, revocó la visa a Petro y a varios de sus funcionarios. También anunció el fin de la ayuda financiera y más aranceles como represalia por el aumento de narcocultivos. Para Petro, las medidas de Trump en su contra son injustas, pues asegura ser quien mayores decomisos de cocaína ha efectuado. Además, el mandatario colombiano afirma que el objetivo de esta ofensiva no solo es atacar al narcotráfico, sino el derrumbe de Latinoamérica, el petróleo de Venezuela e incidir en las elecciones presidenciales de Colombia en 2026. En mi opinión, puedo errar,
El presidente Trump no conoce nada de esto. Este viernes, en un hecho sin precedentes, Estados Unidos incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti en la lista OFAC, también conocida como la lista Clinton, la cual identifica a personas, empresas y entidades vinculadas con actividades ilícitas que amenazan la seguridad o los intereses de Estados Unidos, como el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, la corrupción, violación de derechos humanos o apoyo a regímenes sancionados. El gobierno de Trump justificó la inclusión de Petro y sus allegados, asegurando que Gustavo Petro es un exguerrillero que fue elegido como presidente de Colombia en el 2022. Ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el amparo de su plan de paz total, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récords de cultivo de coca y producción de cocaína. El 15 de septiembre del 2025, debido a las acciones de Gustavo Petro y sus allegados, el presidente determinó que Colombia es un país de tránsito y la producción significativa de drogas ilícitas, y que está incumpliendo de manera demostrable sus responsabilidades en materia del control de las drogas. Además, agregan que Petro es designado hoy conforme a la EO 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medidas de producción. Entre las principales consecuencias de la inclusión de Petro y otros están el congelamiento de todos los activos y cuentas bancarias bajo la jurisdicción estadounidense, la prohibición de hacer negocios con empresas o ciudadanos estadounidenses e incluso empresas financieras globales por temores a posibles sanciones colaterales, el impedimento de ingresar a Estados Unidos y adicionalmente genera un daño reputacional extremo. Estas sanciones podrían impactar directamente a la estabilidad colombiana, pues con Petro entre los sancionados se genera un problema de credibilidad sobre la normalidad operativa del gobierno. Para Colombia puede resultar en que bancos extranjeros y corresponsales financieros adopten una postura más cautelosa frente al país. Asimismo, Estados Unidos podría suspender o reducir la cooperación militar, de seguridad antinarcóticos o de desarrollo con Colombia, al considerar de que el país no está cumpliendo con sus compromisos o está involucrado en conductas que contravienen intereses estadounidenses. Por otro lado, este golpe reputacional contra Colombia podría generar un perfil de riesgo mayor ante inversionistas extranjeros. Esto sin contar que, si Trump decide imponer sanciones secundarias a entidades colombianas vinculadas al gobierno o al presidente, podría haber un aumento de barreras al comercio, como inspecciones, retenciones, obstáculos aduaneros o incluso aranceles. Así como Petro, otros líderes globales o personajes de relevancia internacional incluidos en la lista Clinton son Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y Sergei Lavrov, canciller ruso, entre otros oligarcas y empresas rusas vinculadas a la guerra con Ucrania o a campañas de desinformación. Así como ellos, varios integrantes del régimen chavista están dentro de la lista Clinton. Cabe señalar que hasta el momento no hay un reporte público de que Nicolás Maduro haya sido incluido en esta lista. Desde el círculo íntimo del gobierno colombiano, la sanción ha sido calificada como una acción descabellada, y mientras que el presidente Petro aseguró que pese a que las sanciones son una paradoja, que no harán que él retroceda o se ponga de rodillas, su ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que esta decisión demuestra que todo el imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. Cambio de postura de Donald Trump respecto a Canadá. Furioso por una campaña publicitaria en ese país contra el aumento de aranceles, el presidente de Estados Unidos cortó abruptamente las negociaciones comerciales con su vecino. Según Trump, el anuncio busca interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene que pronunciarse sobre sus aranceles globales. La decisión del mandatario ocurre pocas semanas después de una reunión cordial el 7 de octubre en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense Mark Carney. El viernes Carney intentó aquietar las aguas y dijo que las conversaciones bilaterales habían mostrado avances. Estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén listos para tener esas discusiones, porque será en beneficio de los trabajadores en Estados Unidos, los trabajadores en Canadá y las familias en ambos países.
Los aranceles sectoriales de Trump, especialmente sobre el acero, el aluminio y los automóviles, han afectado gravemente a Canadá. Pero por ahora ambos países siguen formando parte del TMEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que garantiza que cerca del 85% del comercio transfronterizo en ambas direcciones siga estando libre de aranceles. Mientras en México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el viernes que su país va muy adelantado en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. La gobernadora de... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México está siendo gobernado por los cárteles, aunque se mostró respetuoso con la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, señaló que considera a la mandataria mexicana como una mujer extraordinaria y valiente, pero sostuvo que el país debe defenderse del narcotráfico. Trump extendió su crítica a Colombia, asegurando que en ese país se están produciendo cantidades de cocaína que, según él, no se había visto antes. Estas declaraciones surgieron tras ser consultado sobre comparaciones recientes en Washington entre los cárteles y grupos terroristas como el Estado Islámico y Al-Qaeda. Mientras el secretario de Guerra Pete Hegseth respondió que la cantidad de organizaciones criminales se ha reducido porque saben que serán detenidas, y acusó al gobierno del expresidente Joe Biden de haber permitido un mayor avance del narcotráfico. Trump recordó que en el inicio de su segundo mandato clasificó a los principales cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, como organizaciones terroristas. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aseguró el viernes que quiere reunirse con Donald Trump en Malasia durante la cumbre regional ASEAN para defender que los aranceles estadounidenses a su país fueron un error. Sus declaraciones tuvieron lugar en Yakarta, donde mantuvo un encuentro el viernes con el secretario general de la ASEAN. Hubo un cierto estancamiento en las negociaciones después de la llamada telefónica del presidente Trump a Brasilia. Es decir, creo que estamos avanzando para demostrar que no hay divergencia que no pueda resolverse cuando dos personas con buena voluntad se sientan alrededor de una mesa. Tengo todo el interés en tener esta reunión. Estoy completamente dispuesto a defender los intereses de Brasil y mostrar que hubo un error en las tasas aplicadas a Brasil. El encuentro entre los dos presidentes todavía no está confirmado, pero fuentes de ambos países dijeron a la France Press que trabajan para lograrlo al margen de la cumbre de países del sudeste asiático, que tendrá lugar del 26 al 28 de octubre en Malasia. Trump ordenó aplicar aranceles del 50% a muchos productos brasileños y sanciones contra varios altos funcionarios, incluido un juez del Tribunal Supremo, para castigar a Brasil por lo que denominó una caza de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro. La alta corte brasileña sentenció en septiembre a Bolsonaro a 27 años de prisión por su papel en un intento fallido de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula. El gobierno de Guatemala anunció el viernes que pedirá a Estados Unidos un equipo de expertos del FBI para intentar recapturar a los cabecillas de la pandilla Barrio 18 que se fugaron de una cárcel. El pasado 12 de octubre, el gobierno reveló el escape de 20 miembros de Barrio 18, declarada organización terrorista por ambos países, de la cárcel Fray Janes II, cercana a la capital. Solo 4 de los 20 reos han sido recapturados y hasta ahora se desconoce cuándo y cómo se escaparon. Nosotros necesitamos capturar a esta gente lo más pronto posible y en ese sentido, mientras más ayuda tengamos, mejor. Necesitamos toda la ayuda posible y si el FBI tiene la capacidad y tiene la voluntad de venir a colaborar con nosotros para capturar a estas personas lo más pronto posible para sacarlas de las calles, por supuesto que lo voy a hacer y lo voy a solicitar. La solicitud de ayuda a Estados Unidos la hizo el nuevo ministro a cargo de Seguridad, Marco Antonio Villeda, en una rueda de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo. Villeda, un juez de carrera, afirmó que antes de asumir el cargo se reunió con las autoridades de diferentes agencias de los Estados Unidos para abordar esta crisis y que también lo hará con organismos internacionales. Procederemos en colaboración con nuestros socios estratégicos a iniciar un proceso de certificación de todas las cárceles de Guatemala para que cumplan los estándares internacionales de seguridad.
Por eso, trabajaremos sin descanso por la seguridad del pueblo de Guatemala. El presidente Arévalo removió a la cúpula de seguridad luego de que Estados Unidos calificara como inaceptable la fuga de los pandilleros. Barrio 18 y Mara Salvatrucha son responsables de la violencia que vive el país y se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros. El martes el Congreso guatemalteco declaró a las pandillas como organizaciones terroristas y elevó las penas de cárcel contra sus integrantes. Revisión del proyecto de decreto anunciado. Cada día, entre 250 y 300 familias acuden al Hospital Nasser en el sur de Gaza con la esperanza de reconocer a sus seres queridos entre las fotografías de los cadáveres devueltos por Israel a cambio de los cuerpos de rehenes entregados por Hamás. La afluencia es tal que el comité sanitario ha tenido que abrir 2 salas para exhibir las fotografías. En silencio, hombres y mujeres observan una pantalla con gesto desencajado. Algunos se tapan el rostro, mientras otros rezan en voz baja. El Ministerio de Sanidad gazatí asegura que ha recibido 195 cuerpos y ha podido identificar 63. Los cadáveres llegan al Hospital Nasser a través de la Cruz Roja, pero el centro carece de medios para realizar autopsias. A pesar de la tregua vigente, los hospitales de Gaza siguen denunciando la falta de recursos y el control israelí sobre la ayuda humanitaria. Llevo 3 meses buscando a mi hijo. Ahora he descubierto que murió también, como su otro hermano. Lo he reconocido por el diente que le falta y la camiseta. Es él. Las autoridades locales denuncian que muchos cuerpos presentan signos de tortura, esposas o vendas en los ojos. Solo en las últimas horas, 54 cadáveres no identificados han sido enterrados en una fosa común. Según Naciones Unidas, 11.000 personas siguen desaparecidas en la franja. Miles podrían continuar bajo los escombros o en prisiones israelíes. Mientras tanto, en el Hospital Nasser la búsqueda no se detiene. Cada fotografía es para muchas familias la última oportunidad de encontrar una respuesta. El rehén israelí Alon Ogel volvió a su hogar en el asentamiento de Lebon, al norte de Israel, tras completar su hospitalización y tratamiento médico luego de ser liberado por Hamás. Su llegada estuvo marcada por aplausos y ovaciones de familiares y vecinos. Ogel había sido secuestrado durante los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el marco del Festival de Música Nova y permaneció cautivo hasta el 13 de octubre de 2025, cuando fue liberado como parte de un acuerdo de el alto al fuego entre ambas partes. El regreso de Ogel simboliza un pequeño alivio en medio del conflicto, destacando los esfuerzos diplomáticos que permitieron su liberación y la continuación de las negociaciones para futuros intercambios de prisioneros y la reducción de hostilidades de la región. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se mostró optimista con el despliegue de fuerza internacional en Gaza y el mantenimiento del alto el fuego entre Israel y Hamás. Rubio culminó una serie de visitas de altos cargos estadounidenses a Israel, tras las de Steve Witkoff y Jared Kushner, emisarios del presidente Donald Trump, y la del vicepresidente J.D. Vance. El viernes Rubio afirmó que muchos países se habían ofrecido a participar en la Fuerza Internacional de Estabilización que, según los términos del Plan Trump, debe desplegarse en el territorio palestino a medida que el ejército israelí se retire. Obviamente, al formar esta fuerza tendrá que estar compuesta por personas con las que Israel se sienta cómodo y por países con los que Israel se sienta cómodo. Hay muchos países que están mostrando interés en este momento. No voy a entrar en detalles sobre quiénes son. Durante su visita el viernes al Centro de Coordinación Militar Civil, el organismo encargado de monitorear el alto el fuego bajo supervisión estadounidense en Kiryat Gat, en el suroeste de Israel, Rubio mencionó una posible ampliación de los llamados Acuerdos de Abraham. Varios países árabes, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, normalizaron sus relaciones con Israel en 2020 a raíz de estos acuerdos. Creo que los acuerdos de Abraham pueden crecer. Creo que hay algunos países que probablemente se podrían añadir ahora mismo si quisiéramos, pero queremos hacer algo grande al respecto, así que estamos trabajando en ello.
Todos los responsables estadounidenses que visitaron Israel en los últimos días se mostraron confiados respecto al mantenimiento del alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, y que pareció debilitarse el domingo tras bombardeos israelíes en Gaza, provocados por disparos que causaron la muerte de 2 soldados. Por su parte, tras mantener conversaciones en El Cairo, los principales movimientos palestinos, incluido Hamás, anunciaron el viernes un acuerdo para que un comité independiente de tecnócratas asuma temporalmente la administración de Gaza. Esta propuesta se diferencia de la del plan de paz de Trump, que también propone un comité tecnocrático, pero impone una supervisión internacional a través de un comité de paz que estaría presidido por el propio mandatario estadounidense. El presidente argentino Javier Milei cerró su campaña el jueves con la promesa de que Argentina va a cambiar tras las legislativas del domingo a las que llega en medio de una crisis financiera que persiste, pese al auxilio de Estados Unidos. Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, para continuar con la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez con todas con el narcotráfico y el delito en Argentina. Miles de personas vitorearon al presidente del oficialista La Libertad Avanza en el acto en Rosario, en el norte del país. El oficialismo aspira a conseguir un aluvión de votos en Santa Fe que mitiguen las casi seguras derrotas en otras provincias afines al peronismo, como la de Buenos Aires, que el 7 de septiembre le asestó un duro revés en la elección local. Y de un Congreso destituyente que atacó todo el tiempo el programa de gobierno, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar de serio la Argentina. El presidente se erigió en la principal figura de una campaña que el oficialismo buscó nacionalizar y polarizar con el peronismo bajo el lema La libertad avanza o Argentina retrocede. Que no aflojen, que estamos a mitad de camino, que sigan empujando, que vamos por el buen camino, y esta vez va a tener sentido, porque como nosotros decimos, la libertad avanza o Argentina retrocede. Antes de Rosario, Milei se vio obligado a cancelar al menos 4 actos en distintos puntos del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde recibió insultos e incluso piedrazos. En Rosario también hay resistencia. Varios carteles señalaban a Milei como persona no grata y le reclamaban basta de ajuste a jubilaciones. Hay que ir a votar porque detrás nuestro, los que más años tenemos, hay toda una historia de luchas para tratar de conseguir muchos beneficios que hoy se tienen. Y este hombre de un plumazo nos quiere quitar, pero creo que este revés que va a sufrir en la urna le va a hacer que no le sea tan fácil. Sin embargo, Milei espera repetir su hazaña del balotaje de 2023, cuando recibió en Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina, el 56% de los votos. Dirigentes de la Unión Europea encargaron el jueves a la Comisión que avance en una propuesta para financiar a Ucrania los próximos 2 años. Ello abre la posibilidad de un préstamo utilizando activos rusos congelados. European leaders committed to ensure that Ukraine's financial needs. Los líderes europeos se comprometieron a garantizar que las necesidades financieras de Ucrania estén cubiertas durante los próximos 2 años. Hemos solicitado a la Comisión que presente opciones lo antes posible para que Ucrania disponga de los recursos necesarios para seguir defendiéndose y luchar por una paz justa y duradera en 2026 y 2027, si es necesario. Rusia debería tomar buena nota de esto. 27 if it's necessary. Russia should take good note of this. Esta propuesta fue redactada deliberadamente en términos muy generales, ya que estará en la agenda de la próxima cumbre europea, que se celebrará en diciembre. Tuvimos un buen debate sobre el préstamo de reparaciones que se financiará con activos rusos inmovilizados, lo que nos permitió identificar los puntos que aún debemos aclarar. Posteriormente, presentaremos las diferentes opciones que desarrollaremos. Permítanme recalcar que siempre representaremos el derecho europeo e internacional al llevar adelante este trabajo que acabamos de describir.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, saludó los buenos resultados de la cumbre en Bruselas. El líder ucraniano había instado el jueves a dirigentes de la Unión Europea a dar luz verde a un plan para utilizar los activos rusos congelados, para otorgar un gigantesco préstamo a su país. Su objetivo es que los dirigentes europeos logren un acuerdo para otorgar un préstamo de unos 162.000 millones de dólares para Ucrania, utilizando los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en la Unión Europea. Pero el bloque de los 27 debe superar la resistencia de Bélgica, donde están la mayoría de los activos rusos congelados. Activistas, bomberos, autoridades y expertos forenses participaron el jueves en la búsqueda de restos humanos en el Ajusco, una amplia zona boscosa en la Ciudad de México. Acudieron tras denuncias de que en esta área hay más de un centenar de personas enterradas en la clandestinidad. Pues para todas las mamás significa mucho porque es cuando se unen muchas instituciones y recibimos el apoyo de todos, porque pues entre nosotras pues no acabaríamos de buscar el Ajusco. De hecho, no vamos a acabar de buscar en el Ajusco porque... Los colectivos que participaron en esta búsqueda estiman que en la zona puede haber entre 130 y 150 cuerpos ocultos o enterrados. Las jornadas de búsqueda fueron anunciadas por distintos medios y se prolongarán hasta el 31 de octubre. Aunque en Ciudad de México no se han reportado hallazgos semejantes a las fosas clandestinas localizadas en distintos estados, algunas con más de 100 cuerpos, en los últimos años se han multiplicado las denuncias de que el Ajusco es utilizado para ocultar cadáveres. La búsqueda, en la que participaron 430 personas, se realizó por sectores bajo la guía del personal que conoce la zona y con la presencia de elementos armados de la Fiscalía Capitalina. Se estima que en México hay más de 127,000 desaparecidos, la gran mayoría en medio de la violencia desatada luego de que en 2006 el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas. El pasado 21 de octubre, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada alertó que en México se están produciendo desapariciones sistemáticas. Amazon acelera el futuro. El gigante del comercio electrónico ha dado un nuevo paso hacia la automatización total de sus almacenes, impulsado por inteligencia artificial y robótica. En el corazón de California, en Silicon Valley, el gigante del comercio electrónico mostró los Blue Jay, brazos robóticos impulsados por inteligencia artificial capaces de recoger, clasificar y consolidar paquetes con alta precisión, todo desde una sola estación. Según Amazon, esta nueva generación de robots acelera la eficiencia operativa y reduce los tiempos de procesamiento. Los Blue Jay se suman al robot Vulcan, presentado a inicios de año, que incorpora sensores de tacto, una tecnología que le permite manipular objetos con delicadeza similar a la humana. Ambos sistemas están actualmente en fase de prueba en Carolina del Sur. Amazon afirma que, lejos de reemplazar empleos, la automatización crea nuevas oportunidades, y no solo en los almacenes. La innovación también alcanza el área de reparto. Amazon mostró gafas inteligentes con cámaras integradas que proyectan instrucciones de navegación y entrega directamente frente al conductor. Robots, inteligencia artificial y realidad aumentada. Amazon refuerza su apuesta tecnológica mientras el debate sobre el futuro del trabajo continúa. La Policía Nacional Española recuperó un cuadro de Pablo Picasso desaparecido a principios de octubre cuando debía ser trasladado de Madrid a Granada. El cuadro Naturaleza Muerta con guitarra, pintado en 1919 por el famoso artista español y valuado en unos 600.000 euros, debía exponerse en la Fundación Caja Granada, pero cuando el personal del museo desembaló las piezas enviadas para la muestra, se dieron cuenta que la obra no estaba. La policía indicó que las primeras investigaciones apuntan a que el cuadro podría no haber llegado a ser cargado en el camión, pero no dieron más detalles. La Fundación Caja Granada indicó el viernes que le gustaría poder llevar la pieza a la exposición Bodegón, la eternidad de lo inerte, tal y como estaba pensado en un principio. Nacido en 1881 en el sur de España, Picasso es considerado uno de los pintores más destacados de la historia. El alto valor de sus obras las han convertido en favoritas de los ladrones.